mundo que nos rodea ya no es silencioso. Hace tiempo que dejó de serlo. Retumba, presiona, sacude, acelera. A veces parece que fue construido precisamente para que nunca nos detuviéramos, para que reaccionemos siempre, para que lleguemos a tiempo, para que nos adaptemos constantemente. Pensar parece un lujo. Sentir, una pausa innecesaria. El éxito se mide en velocidad, no en profundidad. Y en esa carrera sin fin, olvidamos algo esencial, que la comprensión no nace de la prisa, sino del silencio. Es en el silencio donde surge la memoria. Es en el silencio donde nace la duda verdadera. Es en el silencio donde se revela la verdad. Y es también en ese silencio donde resuenan voces que han estado esperando durante siglos, voces que no han desaparecido, que no necesitan un altavoz para llegar, que no se desvanecen porque no gritan. Algunas voces, incluso después de milenios, siguen vivas. Viven en palabras, en gestos, en sensaciones que no se nombran. Una de esas voces es la de Confucio. No tuvo ejércitos, no escribió manifiestos, no encabezó rebeliones, no aspiró al poder ni a la fama. Caminó, habló, observó, sembró, y por eso su palabra permanece. Porque no buscaba imponer, porque no buscaba convencer, porque su intención no era cambiar el mundo de golpe, sino tocar una vida a la vez. Su poder no fue la fuerza, fue la presencia. Su autoridad no venía de su posición, sino de su coherencia. Confucio no fue un sabio perfecto, fue un ser humano real. Vivió hace más de 2000 años y sin embargo veía con claridad lo que todavía hoy nos duele. La pérdida del sentido, la angustia del reconocimiento, la traición al alma a cambio de éxito, el olvido de lo esencial, y hablaba de ello sin adornos, sin discursos rimbombantes, con la naturalidad de quien sabe y no necesita demostrarlo, con la calma de quien comprende que el cambio real no llega desde afuera, sino desde dentro. Tal vez por eso lo seguimos escuchando, porque no hablaba para su época, hablaba para el ser humano. No para su título, no para su estatus, para su esencia. Su enseñanza no es una fórmula, no es una técnica, no es una filosofía de autoayuda. Es una forma de estar en el mundo, de mirar, de callar, de responder, de actuar con dignidad cuando todo invita al ruido. En un mundo que se acelera cada día más, hay un anhelo que comienza a despertar. Un anhelo de raíces, de sentido, de pausa, de profundidad. No queremos otra app, no queremos otra tendencia. Queremos verdad, queremos palabras que no se desgasten. Queremos silencio que no incomode. Queremos profundidad que no se rompa con el primer golpe. Y en ese deseo aparece una voz antigua pero viva. Una voz que no empuja pero sostiene. Una voz que no interrumpe pero acompaña. Confucio no necesita ser leído, necesita ser escuchado, no con los ojos, con el corazón. Sus palabras no están hechas para entenderse, están hechas para sentirse, para respirarse, para dejar que habiten, porque no informan, transforman, no entregan respuestas, despiertan preguntas, y las preguntas verdaderas no se responden, se viven. No prometía caminos fáciles, no ofrecía atajos, no vendía felicidad, hablaba del esfuerzo, de la coherencia, del compromiso con uno mismo, no enseñaba con fórmulas, enseñaba con ejemplos, enseñaba con atención, enseñaba con silencio, porque a veces lo más profundo no es lo que se dice, sino lo que se calla. Su camino no lleva al éxito según los estándares modernos, no lleva al aplauso ni al reconocimiento inmediato. Es un camino que no se ve, pero se siente, un camino hacia adentro, un camino de transformación, un camino que no grita «mira lo que logré», sino que susurra «aquí estoy, soy quien elegí ser». En un mundo donde todos quieren avanzar, este camino parece extraño, pero quizás es el único que nos permite regresar a nosotros mismos, no para escondernos, no para huir, sino para reencontrarnos, para recordar, para recuperar algo que perdimos entre pantallas, metas y notificaciones. Ser uno mismo sin defensas, escuchar sin planear la respuesta, mirar sin juzgar, hablar con respeto, callar con presencia, actuar con compasión. Estas no son reglas, no son pasos, son reflejos. Son señales de que estamos habitando con sentido, de que no nos hemos extraviado del todo. Los 10 principios de los que hablaremos más adelante no son mandamientos, no son normas, son espejos. Nos muestran lo que somos, nos invitan a ver lo que podemos llegar a ser. No mañana, no cuando todo esté en orden. Ahora,
en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. Cada uno de esos principios no fue inventado. Fue descubierto, fue vivido, fue transmitido sin gritos, sin carteles, sin hashtags. Fue guardado por corazones que comprendieron que hay palabras que deben ser protegidas, porque son frágiles, porque son sagradas, porque no buscan tener razón, buscan tener sentido. Este no es un mensaje para todos, es para quienes han sentido que algo falta, para quienes se han cansado de fingir, para quienes han perdido algo que no saben nombrar, para quienes quieren dejar de correr sin saber hacia dónde. Es para quienes están listos para detenerse, para mirar, para escuchar y sobre todo para recordar. Porque todo cambio verdadero comienza en un lugar que no se ve, comienza en un suspiro, en una pausa, en una decisión silenciosa. Comienza cuando dejamos de intentar tener razón y comenzamos a buscar la verdad. No la verdad absoluta, la nuestra, la que habita en lo profundo. Y ahí, justo ahí, espera una voz. No grita, no exige, solo espera, como un viejo amigo, como un espejo que no nos juzga, como una palabra que al fin entendemos después de muchos años. Esa voz no es nueva, esa voz es Confucio. El mundo en el que vivió Confucio estaba lejos de ser ideal, no porque careciera de belleza o sabiduría, no porque las personas no desearan lo correcto o no buscaran la armonía, sino porque el propio tejido de aquella época estaba lleno de tensión. Cada reino era como un pequeño bote en medio de una tormenta, cada gobernante como un jugador en una partida sin descanso, y cada maestro apenas una voz entre el viento. China en aquel entonces no era un todo. Era un mosaico de estados divididos que competían entre sí. Cada uno ansiaba más tierra, más poder, más gloria. Era la época de primavera y otoño, una época de cambio, una época de conflictos, una época en la que algo moría cada día y algo nacía también. En ese mundo aparece Confucio, no lo hace como un héroe, no llega con pompa ni con profecías. Nace en el seno de una familia modesta, hijo de un padre fallecido y una madre que lo cría con lo poco que tiene, sin títulos, sin privilegios, sin un destino escrito. Pero tal vez fue esa humildad la que le dio un tipo diferente de mirada, una que no observa desde arriba, sino desde el horizonte, una que no busca imponer, sino entender, una mirada que aprendió a callar cuando otros gritaban, a escuchar donde muchos interrumpen, a ver lo esencial donde otros solo ven formas. Creció en un tiempo en el que los viejos valores comenzaban a romperse, pero aún no habían sido reemplazados por otros nuevos. Era una época sin centro, sin eje, sin una dirección común. Los gobernantes muchas veces pensaban más en proteger su poder que en servir a su pueblo. Las leyes se ajustaban según la conveniencia del momento. Las promesas se evaporaban y, aún así, Confucio miraba todo esto no con desprecio, sino con la determinación de cambiar, no con armas, con palabras. No tenía un trono ni riqueza ni linaje noble, pero tenía una idea, la idea de que el orden moral era más fuerte que el político, que una persona que honra a sus padres no traiciona a su país, que quien sabe escuchar no se convierte en tirano, que quien tiene un sentido justo no se aprovecha de la debilidad del otro. Esa era su revolución, la del carácter, no la del poder. Viajaba de estado en estado ofreciendo su consejo a gobernantes. Les hablaba de integridad, de sabiduría, de armonía. Lo escuchaban con respeto, a veces incluso con curiosidad, pero rara vez le hacían caso, porque sus palabras no eran cómodas, no ofrecían soluciones rápidas, no prometían victorias inmediatas, exigían transformación interna, y eso es lo más difícil, porque nadie puede ver la raíz de un árbol si solo está interesado en sus frutos. Los discípulos que lo seguían eran tan diversos como sus caminos. Algunos buscaban conocimiento, otros dirección. Algunos simplemente lo acompañaban, pero todos, sin saberlo, estaban absorbiendo algo más que enseñanzas. Estaban presenciando una forma de vivir, una forma de mirar el mundo, de estar en él. Confucio no enseñaba técnicas, enseñaba una actitud. No les decía qué hacer, les mostraba cómo ser. Su ética no se escribía en los libros, se vivía en los gestos, en cómo saludas, en cómo hablas con tu madre, en cómo colocas los palillos sobre la mesa, en cómo escuchas cuando alguien está herido, en cómo te callas cuando el otro necesita espacio.
No se trataba de reglas, se trataba de sensibilidad, de respeto, de presencia, de saber estar. No buscaba el absoluto, no pintaba un mundo perfecto. Sabía que la vida está llena de errores, de miedo, de contradicciones, pero también sabía que incluso en medio del caos se puede vivir con dignidad, que incluso en la oscuridad más profunda una pequeña llama sigue teniendo sentido. Hoy, el mundo nos exige ruido, imágenes brillantes, palabras fuertes, posturas extremas, pero hay algo en el silencio que no se puede reemplazar, algo en la sencillez que resiste, algo en la humildad que sostiene. Y ahí está Confucio, no compitiendo por atención, no vendiendo fórmulas, solo existiendo, firme, claro, paciente. Y por eso, sus palabras han perdurado. Su vida no fue fácil, no fue celebrada, no fue heroica en el sentido tradicional, murió sin grandes honores. Pero eso no importa, porque su impacto no se mide en aplausos, se mide en ecos, en cómo, siglos después, sus palabras todavía nos hacen pensar, todavía nos invitan a mirar hacia adentro, todavía nos desafían a ser mejores, sin necesidad de que nadie lo vea. Cuando miramos su figura hoy, no vemos una estatua, vemos a un hombre, un ser humano, con dudas, con tropiezos, pero también con honestidad, con coherencia, con profundidad. Y eso es lo que lo hace creíble, no su perfección, su verdad. El mundo donde vivió no estaba listo para escucharlo, pero el tiempo no es enemigo de la sabiduría. El tiempo es su aliado, porque el tiempo se lleva lo superficial, pero deja lo verdadero, y lo verdadero no necesita alzar la voz. Confucio no necesitó imponerse, Confucio simplemente fue, y eso bastó. Respetar a los padres no es una norma, no es una tradición muerta, no es una costumbre vacía, es un reflejo profundo de algo que va más allá de los vínculos familiares. Es la forma en que reconocemos que no somos todo, que venimos de alguien, que existimos porque otros vivieron, amaron, lucharon, se equivocaron. El respeto a los padres es, para Confucio, el punto de partida del orden moral, porque quien no honra a quienes le dieron la vida, ¿cómo podrá honrar la vida misma? Confucio hablaba del concepto de xiao, piedad filial, no como un simple gesto de obediencia, sino como una actitud que estructura la relación de una persona con el mundo. Cuando aprendes a mirar a tus padres con respeto, incluso cuando no estás de acuerdo, cultivas una forma de mirar a todos con respeto. Aprendes a escuchar, a contenerte, a pensar antes de responder. Aprendes que la sabiduría no siempre está en tener razón, sino en saber cuándo callar, cuándo ceder, cuándo sostener el vínculo por encima del orgullo. Para muchos hoy, hablar de respetar a los padres suena anticuado. Algunos piensan que es someterse, ceder, perder autonomía, pero Confucio nunca habló de obediencia ciega, habló de conexión, de continuidad, de no olvidar que somos parte de una cadena. Y si cortamos ese lazo, si despreciamos nuestras raíces, si anulamos nuestra historia, terminamos flotando, vacíos, perdidos, llenos de libertad, pero sin sentido. El respeto hacia los padres no es un premio que ellos deban ganarse, es un acto de quien elige vivir con conciencia, es un acto de quien reconoce que incluso en las imperfecciones de sus padres hay algo sagrado, porque ellos también fueron hijos, también se equivocaron, también buscaron respuestas que no tenían, y aún así nos dieron la vida, nos sostuvieron como pudieron, nos enseñaron, a veces sin palabras. Confucio entendía que la sociedad solo puede ser justa si empieza por ser respetuosa, y el primer lugar donde se aprende respeto no es en la escuela, es en casa, es viendo cómo tu madre te habla, cómo tu padre escucha, cómo resuelven sus diferencias, cómo miran a sus propios padres. Es ahí donde se siembra la semilla, y si esa semilla no se cuida, todo lo demás se tambalea. Hoy vivimos una era de individualismo, de rupturas, de velocidad. Queremos avanzar, liberarnos, decidir por nuestra cuenta, y eso está bien. Pero no a costa del olvido, no a costa del desprecio, no a costa de creer que somos autosuficientes, porque nadie lo es, porque incluso el que camina solo hoy fue llevado en brazos alguna vez. Respetar no significa idealizar, no significa negar el daño, no significa callar lo que duele,
Significa reconocer lo que fue, honrar lo que sí hubo, agradecer lo que sí se pudo dar. Es una forma de sanar sin revancha, de seguir sin resentimiento, de construir sin borrar. Y más allá de los padres vivos, está también el respeto a los antepasados, no como figuras mitológicas, sino como eslabones de una historia que nos atraviesa, como recordatorios de que no empezamos el mundo, de que heredamos, para bien o para mal, un camino. Y respetar eso no es quedarse en el pasado, es entender que el futuro solo se construye bien, cuando se sabe de dónde se viene. Confucio veía en esta actitud una forma de estabilidad, de armonía, de orden interior, porque quien honra su origen camina con raíces, y quien camina con raíces no se quiebra con cualquier viento. Respetar a los padres no es para los débiles, es para los sabios, para los que entienden que el poder no está en dominar, sino en comprender, que el orgullo no edifica, que la humildad, bien entendida, no rebaja, eleva, porque el que puede mirar con respeto a quienes lo trajeron al mundo, puede mirar con respeto a cualquiera, incluso a sí mismo. Aprender no es una etapa, no es una obligación que comienza con la infancia y termina con un título, no es un periodo de la vida, ni una meta que se alcanza. Aprender para Confucio es una manera de habitar el mundo, es un gesto constante, una postura ante la vida, es lo que hace que una persona siga siendo persona, porque quien deja de aprender, deja de escucharse, deja de preguntarse, deja de crecer, y cuando uno deja de crecer, aunque respire, aunque camine, aunque hable, por dentro ya no vive. Confucio veía el aprendizaje no como un privilegio de unos pocos, sino como una responsabilidad de todos. No importa si eras campesino, comerciante, guerrero, noble o esclavo, no importaba tu estatus, lo que importaba era tu deseo de comprender, tu disposición a mirar más allá de tus costumbres, de tus opiniones, de tu orgullo. El que no quería aprender cerraba los ojos, no a los libros, a la vida. Él mismo era ejemplo de ese camino. Nunca dejó de preguntar, nunca dejó de leer, nunca dejó de escuchar, incluso a sus propios discípulos, porque sabía que el saber no es una acumulación, no es un cofre que se llena, es un río que fluye, y quien cree que ya sabe todo, se detiene, se seca, se convierte en piedra. Hoy, en este mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, la idea de aprender se ha confundido con consumir. Vemos videos, leemos frases, acumulamos datos, pero muy pocas veces nos detenemos a profundizar, a cuestionar, a dejar que una idea nos transforme. Aprender no es leer algo interesante y seguir con el día. Es dejar que esa lectura nos acompañe, nos inquiete, nos haga cambiar de dirección. Confucio decía que incluso el hombre más sencillo puede enseñarnos algo, porque cada vida, cada mirada, cada error contiene una lección, pero para ver esa lección hay que estar dispuesto, hay que estar abierto, hay que reconocer que no sabemos, que no tenemos todas las respuestas, que aún nos queda camino. Y esa humildad, ese espacio interno que se abre cuando uno acepta no saber, es el verdadero comienzo del aprendizaje. Para Confucio, la sabiduría no era un estado, era un trayecto. No se trataba de llegar a ser sabio, se trataba de caminar con sabiduría, de tomar decisiones con conciencia, de mirar con compasión, de hablar con cuidado, de corregirse sin necesidad de castigo, de crecer sin necesidad de aplausos. Él creía en la fuerza del estudio, sí, pero también en la fuerza de la experiencia, en lo que se aprende mirando a otro trabajar, en lo que se aprende al cometer un error y detenerse a entenderlo, en lo que se aprende al escuchar a un anciano, al consolar a un niño, al acompañar a alguien en silencio. La vida entera es una escuela, no hay días libres, no hay materias sin importancia, y tal vez por eso su enseñanza sigue viva, porque no depende de tecnología, no necesita un aula. Solo necesita atención, presencia, voluntad. No se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto de lo que sabes ha cambiado tu forma de vivir, de cuánto ha suavizado tu juicio, de cuánto ha fortalecido tu compasión. Aprender para él era también aprender de uno mismo, observarse, reconocer las propias sombras, nombrar las propias limitaciones y hacerlo sin culpa, sin drama, con serenidad, con honestidad. Porque nadie puede cambiar lo que no reconoce, nadie puede mejorar lo que niega. Aprender es también aceptarse y desde ahí construir. En nuestros días,
Muchos buscan fórmulas rápidas, consejos prácticos, estrategias efectivas. Pero Confucio no ofrecía recetas, ofrecía una mirada, una forma de estar, una manera de vivir en la que cada gesto tiene valor, en la que cada palabra deja huella, en la que cada momento es oportunidad de comprensión. Y cuando uno vive así, ya no busca acumular conocimiento, busca comprender la esencia, busca simplificar, pulir, dejar de lado lo innecesario, volver al centro, al silencio, a la raíz. Ese es el aprendizaje del que hablaba Confucio. Uno que no termina, uno que no cansa, uno que no compite, uno que simplemente se despliega como un árbol que crece sin urgencia, pero con dirección. Un árbol que cada día extiende un poco más sus ramas hacia el cielo y hunde un poco más sus raíces en la tierra, porque el verdadero saber no es el que te eleva sobre otros, es el que te vuelve más humano, más humilde, más presente. Controlarse a uno mismo no es debilidad, no es represión, no es miedo, es poder, el verdadero poder, no el que somete a otros, sino el que gobierna el propio corazón. Confucio lo sabía, lo veía, lo vivía, porque entendía que muchas veces la mayor fuerza está en no responder, en no demostrar, en no imponerse. La mayor fuerza está en resistir la tentación de actuar por impulso, en mirar hacia adentro antes de hablar, en respirar antes de juzgar, en pensar antes de decidir, en un mundo donde todo nos empuja a reaccionar, a opinar, a gritar, a responder. El que se calla parece perder, pero, en realidad, gana, porque no se pierde a sí mismo, porque no entrega su paz por un instante de furia, porque no cambia su centro por una emoción pasajera. Para Confucio, la contención no era una cárcel, era libertad, porque el que se deja llevar por la ira no elige, el que se deja llevar por la envidia no ve claro, el que se deja llevar por el deseo no escucha, pero el que se contiene, el que se observa, el que espera, ese sí elige, ese sí ve, ese sí escucha. Él enseñaba que la nobleza no se mide por palabras bonitas, ni por títulos, ni por fama. Se mide por la forma en que uno se comporta cuando nadie lo ve, por la forma en que uno trata a los que no tienen nada que ofrecer, por la forma en que uno responde al insulto, a la provocación, al error del otro. Ahí, en esas pequeñas reacciones, se revela quiénes somos. Autodisciplina no es rigidez, no es frialdad, no es falta de emoción, es, justamente, conciencia de nuestras emociones. Es saber que la emoción no debe decidir por nosotros, que el enojo puede ser legítimo, pero no debe gobernarnos, que el miedo puede existir, pero no debe paralizarnos, que el deseo puede aparecer, pero no debe consumirnos. Confucio creía en el equilibrio, no en el extremismo, no en el ascetismo que niega el cuerpo, no en la perfección que juzga, sino en el equilibrio que observa, que reconoce el movimiento interior, pero no se deja arrastrar por él, que acepta el vaivén del alma, pero sabe mantenerse firme, como el bambú que se inclina con el viento, pero no se rompe. Hoy, en esta época de estímulos constantes, de pantallas que nos gritan todo el tiempo, de opiniones inmediatas, de reacciones automáticas, la autodisciplina parece un arte perdido, pero es más necesaria que nunca, porque estamos saturados de ruido, y el que no se disciplina se pierde, pierde su atención, pierde su serenidad, pierde su identidad. Confucio no decía, sé fuerte, en el sentido de imponerte. Decía, sé dueño de ti mismo, sé más grande que tu reacción, sé más sabio que tu primer impulso, sé más profundo que tu frustración. Y eso se cultiva, no se hereda, no se compra, se entrena día a día, en lo cotidiano, en lo invisible. Cuando uno practica la contención, la vida cambia, los conflictos se suavizan, las relaciones se vuelven más sanas, las decisiones son más sabias, porque ya no estamos a merced de cada emoción, ya no somos esclavos del momento, tenemos raíz, tenemos centro, tenemos dirección. Y lo más hermoso de la autodisciplina es que no se nota, no es espectacular, no se aplaude, pero se siente, en el silencio que evita una discusión, en la paciencia que desactiva una tensión, en el respeto que impide una humillación, en la templanza que transforma una herida en reflexión. La contención es amor en forma de pausa, es inteligencia en forma de espera, es madurez en forma de elección. Por eso, para Confucio, el sabio no era el que hablaba más, era el que sabía cuándo hablar, el que sabía guardar silencio sin resentimiento, el que sabía retirarse sin rencor,
el que sabía sostener la calma cuando todo alrededor era caos. Y en esa calma, en esa decisión de no dejarse arrastrar, está el germen de una sociedad más humana. Porque si cada uno pudiera, al menos una vez al día, detenerse antes de actuar, el mundo cambiaría. No por leyes, no por sistemas, sino por decisión, por consciencia, por dignidad. Autodisciplinarse no es dejar de sentir, es sentir con claridad. Es mirar nuestras pasiones de frente y elegir qué hacer con ellas. Es no actuar desde la herida, es no hablar desde la rabia, es no responder desde el miedo, es, en última instancia, habitarse con respeto. Y quien se respeta a sí mismo, respeta al mundo. Y ese, decía Confucio, es el verdadero poder. Hay personas que cambian el mundo sin levantar la voz, sin exigir, sin señalar, sin golpear la mesa. Personas que simplemente están, y su sola forma de estar transforma. Caminan sin prisa, hablan con cuidado, escuchan sin ansiedad, actúan sin espectáculo y, sin decirlo, enseñan. Porque su presencia es coherente, porque lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen está alineado. Confucio creía profundamente en el poder de ese tipo de persona, no del orador brillante, no del gobernante severo, no del líder carismático, sino de la persona que vive de tal forma que inspira a otros a vivir mejor. El ejemplo no es un recurso, no es una estrategia, es una verdad encarnada. Una verdad que se vuelve visible, tangible, cotidiana. Una verdad que no se impone, pero se contagia. Una verdad que no se predica, se habita. Confucio decía que la persona noble no educa desde la exigencia, sino desde el ejemplo. No enseña a respetar, respeta. No enseña a escuchar, escucha. No enseña a ser justo, lo es. Y así, poco a poco, sin discursos, sin premios, sin amenazas, forma, moldea, inspira, como una brisa que cambia el clima sin hacerse notar. En un mundo como el nuestro, donde todo busca atención, donde cada gesto se convierte en espectáculo, donde la influencia se mide en cifras, el ejemplo silencioso parece perder fuerza. Pero es al revés. Nunca ha sido tan necesario, porque estamos saturados de palabras, de imágenes, de intenciones declaradas, y sin embargo, muchas veces nos sentimos vacíos, desconectados, porque hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se muestra y lo que se vive. Confucio no hablaba de perfección, él mismo se corregía, dudaba, preguntaba, no se presentaba como modelo, pero intentaba cada día ser coherente, y eso es lo que lo hacía creíble, no su sabiduría, su sinceridad, no su grandeza, su humanidad. El poder del ejemplo no se nota enseguida, pero permanece. Años después, alguien recuerda una mirada, una frase dicha en voz baja, un gesto de compasión, una actitud firme pero sin violencia, y esa memoria actúa, inspira, acompaña. El ejemplo es una semilla, no exige frutos rápidos, pero cuando germina, da raíces. Confucio enseñaba que el gobernante más sabio no es el que impone muchas leyes, es el que vive con tal integridad que su pueblo naturalmente lo sigue, que su conducta guía sin mandar, que su honestidad se vuelve costumbre, que su equilibrio calma las tensiones, que su templanza da dirección, no por miedo, no por sumisión, por respeto, por resonancia. Y si eso es válido para un líder político, lo es aún más para un padre, para una madre, para un maestro, para un hermano mayor. Para cualquier persona que, aunque no lo quiera, está siendo observada por otros. Porque siempre hay alguien que mira, un hijo, un vecino, un compañero, y esa mirada se alimenta no de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Confucio sabía que el ejemplo no solo educa, también corrige, también consuela, también protege. Un niño que crece viendo a un adulto pedir perdón, aprende que equivocarse no es el fin. Un amigo que observa cómo respondemos a una traición, entiende qué es la dignidad. Un alumno que ve a su maestro escuchar en silencio, aprende que el saber no grita, y no se trata de fingir, de aparentar, de comportarse bien solo cuando alguien nos ve. El ejemplo verdadero no es actuación, es integridad. Es cuando uno actúa con la misma honestidad, esté o no esté siendo observado. Esa integridad, esa coherencia no se impone, se elige, se practica, se cuida. A veces cuesta, a veces implica renunciar a una respuesta rápida, a una satisfacción inmediata, pero a largo plazo vale más que 1000 palabras, vale más que 100 lecciones,
vale más que toda la autoridad formal del mundo. Confucio sabía que hay momentos en los que una sola actitud puede cambiar el rumbo de un vínculo. Una pausa antes de hablar, una sonrisa en medio del juicio, una firmeza sin enojo, una mano tendida en lugar de una puerta cerrada. Esas cosas tan pequeñas pueden parecer nada, pero hacen todo, porque las personas no cambian por lo que les gritamos, cambian por lo que les tocó el alma. Y eso, muchas veces, es el ejemplo de alguien que, sin saberlo, mostró un camino. Confucio creía que el mundo mejora cuando dejamos de querer convencer y empezamos a vivir lo que creemos, cuando dejamos de enseñar desde el deber y comenzamos a invitar desde la presencia, cuando dejamos de corregir a los demás y empezamos a pulirnos a nosotros mismos. Y esa es la revolución más difícil y la más profunda, porque no se libra afuera, se libra dentro de nosotros, cada día, en cada gesto. Ahí empieza todo. La justicia verdadera no se impone, se siente. No se escribe primero en las leyes, sino en el corazón. No se decreta desde el poder, sino que se cultiva desde la conciencia. Confucio lo comprendía como pocos. Para él, ser justo no era simplemente obedecer normas. Era actuar con rectitud incluso cuando nadie observa. Era elegir lo correcto incluso cuando duele. Era dar sin esperar. Corregir sin humillar. Decidir con compasión, no con cálculo. Y sobre todo, era mirarse a uno mismo con la misma exigencia con la que uno suele mirar al mundo, porque cualquiera puede juzgar a otro, pero pocos se atreven a juzgarse a sí mismos con honestidad. Confucio hablaba de yi, el sentido interno de lo correcto, una brújula moral que no depende del contexto, ni de la moda, ni de la utilidad inmediata, una voz interior que te dice cuándo algo está bien, aunque todos digan que no, que te frena cuando nadie más lo hace, que te orienta cuando todo parece incierto. No se aprende en libros, se entrena viviendo con atención, afinando el alma, observando las propias motivaciones, aprendiendo a distinguir entre lo que conviene y lo que es justo. Hoy, en este mundo de reglas, contratos y sistemas complejos, muchas veces creemos que la justicia es asunto de tribunales, que es algo externo, algo que otros deben garantizar. Pero Confucio nos recuerda que todo comienza en lo íntimo, que si no hay justicia en lo pequeño, no habrá justicia en lo grande, que si no somos capaces de tratar con respeto a quien no puede defenderse, no importa cuántas leyes existan, habremos fallado. Ser justo, para él, no era ser inflexible, no era castigar siempre, no era aplicar una pena sin mirar el rostro del otro, era comprender el equilibrio, el contexto, el dolor, la intención. Era aplicar la ley, sí, pero con humanidad, con compasión, con la sabiduría de quien sabe que cada situación es única, que detrás de cada error hay una historia, que detrás de cada falta hay una persona. Y también era saber cuándo callar, cuándo no juzgar, cuándo acompañar en silencio, porque la justicia no siempre se ve. A veces es una pausa, a veces es no hablar mal de alguien, a veces es defender a quien no está presente, a veces es reconocer que nos equivocamos y reparar. No por obligación, por integridad. Confucio enseñaba que una sociedad solo puede ser estable si está construida sobre la justicia, no sobre el miedo, no sobre la fuerza, no sobre la apariencia. La justicia verdadera es invisible, hasta que falta, y entonces, cuando desaparece, todo se desmorona, porque sin justicia no hay confianza, y sin confianza no hay comunidad. Solo hay intereses, individuos desconectados, competencia, desconfianza, soledad. Por eso, el sabio no solo busca ser justo, busca despertar ese sentido en otros, con sus actos, con sus decisiones, con su ejemplo. Porque cada uno de nosotros es responsable de mantener vivo ese hilo invisible que une al mundo, el hilo de la equidad, del respeto, de la compasión activa. Y no hace falta ser juez, político, abogado. Basta con estar vivo, con tener vínculos, con interactuar, porque en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión cotidiana, hay una oportunidad de ser justo, al no mentir, al no traicionar, al no aprovecharse, al compartir, al cuidar, al escuchar. Ser justo no es fácil. A veces significa renunciar a un beneficio, a veces implica ser malinterpretado, a veces duele, pero es lo único que nos permite dormir en paz,
mirar al otro a los ojos sin bajar la mirada, caminar con la frente alta, no por orgullo, sino por dignidad. Confucio no nos pedía ser santos, nos invitaba a ser íntegros, y eso, aunque parezca poco, cambia todo. Porque una sola persona que actúa con justicia, aún en medio de la injusticia, es una luz, una posibilidad, una semilla, que tal vez hoy no se vea, pero que mañana dará fruto. Y ese fruto, decía él, no es la gloria, no es el premio, es la armonía interior, el equilibrio, el saber que uno ha actuado según su conciencia, sin importar las consecuencias, sin importar si alguien lo reconoció, porque la justicia verdadera no necesita testigos, solo necesita que seas tú mismo, de verdad. El sexto principio del que hablaba Confucio era el valor del ritual, pero no del ritual vacío, repetido sin alma, no de la ceremonia hueca, sino del acto consciente, de la atención en lo cotidiano, de la belleza en el gesto. Para él, el ritual era recordar que el mundo merece respeto, que cada relación humana merece cuidado, que incluso el saludo más simple puede ser un acto sagrado si se hace con presencia. El ritual era una forma de no olvidar lo esencial, una forma de detenerse, de marcar un antes y un después, de señalar que hay algo que merece ser honrado. Puede ser una comida compartida, una despedida, un agradecimiento, un silencio. No importa la forma, importa la intención. Y esa intención lo cambia todo. Porque cuando una sociedad pierde sus rituales, pierde su centro, pierde la conexión con el pasado, pierde el respeto por la vida. Por eso, para Confucio, cultivar los rituales era cultivar el alma del pueblo, era dar forma visible a lo invisible y así enseñar sin palabras. El séptimo principio era la famosa regla de oro: no hagas al otro lo que no quisieras para ti. Parece simple, pero es uno de los actos más revolucionarios que existen, porque implica salirse de uno mismo, imaginar al otro, reconocerlo como igual, como digno, como alguien que siente como tú, que sueña, que sufre, que ama, que teme. Vivir así no es fácil, implica frenar impulsos, escuchar más, juzgar menos, corregir con ternura, ayudar sin humillar, hablar sin herir y sobre todo, implica preguntarse: ¿cómo me gustaría que me trataran si yo estuviera en su lugar? Confucio no lo presentaba como una ley externa, sino como una práctica interna, como una guía silenciosa, una pregunta que uno puede hacerse cada día, antes de actuar, antes de opinar, antes de responder, y así, lentamente, ir tejiendo una red de respeto, una red que sostiene incluso en medio del conflicto. El octavo principio era la apertura al error, la humildad para cambiar, el coraje de decir: me equivoqué, porque quien no acepta sus errores no crece, se encierra, se endurece, se vuelve rígido y termina repitiendo las mismas fallas una y otra vez. Confucio veía en el error una oportunidad, no una condena, no una vergüenza, sino un espejo, un maestro inesperado, algo que, si se mira con honestidad, puede abrir una puerta, puede revelar una verdad, puede sanar una herida, pero para eso hace falta coraje, hace falta dejar el orgullo, hace falta saberse imperfecto y aún así valioso, porque cambiar no es traicionarse, es honrarse, es cuidarse, es reconocer que uno no está terminado, que aún puede aprender, aún puede mejorar, aún puede amar mejor. El noveno principio era el reconocimiento de algo más grande, el sentido de lo trascendente, no necesariamente en términos religiosos, sino como una conciencia de límite, de misterio, de asombro, de gratitud, de saber que no controlamos todo, que no entendemos todo, que no somos el centro del universo. Para Confucio, una persona que no se arrodilla ante nada termina creyéndose Dios, y eso es peligroso, porque pierde compasión, pierde humildad, pierde humanidad. Por eso, cultivar el respeto por algo superior, sea la naturaleza, el cielo, la ley moral, es una forma de no desbordarse, de mantenerse en eje, de actuar con reverencia. Esa reverencia no es temor, es sabiduría, es saber que la vida es frágil, que cada instante es regalo, que cada vínculo es milagro, que cada decisión tiene peso. Y por eso, no todo da igual, no todo es lo mismo. Hay cosas que deben ser protegidas, honradas, defendidas. Y finalmente, el décimo principio, la paciencia, la lentitud, el paso a paso. En un mundo que exige velocidad, Confucio invitaba a la constancia, a la maduración lenta, a la sabiduría que no se impone,
sino que germina, como una semilla, como una idea que crece, como un lazo que se fortalece con los años. No se trata de quedarse quieto, se trata de no atropellar, de no exigir frutos antes de tiempo, de no juzgar antes de conocer, de no abandonar antes de comprender, porque todo lo que vale lleva tiempo. La relación con uno mismo, con los demás, con el mundo, con el conocimiento, todo eso requiere paciencia, perseverancia, suavidad y la certeza de que el cambio real no es inmediato, pero es profundo, y así, uno a uno, los 10 principios se entrelazan. No son mandamientos, no son pasos, son fibras, son hilos, son caminos que se cruzan dentro de uno, que no se enseñan, se viven, que no se imponen, se descubren, que no se predican, se encarnan, y al final de este recorrido no hay una meta, no hay un premio, no hay un aplauso. Hay, simplemente, otra forma de estar, más atento, más presente, más digno, más humano. Esa era la propuesta de Confucio, no hacerte sabio, sino ayudarte a recordar que ya lo eres. Solo hace falta escucharte, de verdad.